todo ojos, todo oídos. Cáliz son los niños. Buen tono, con fondo color púrpura, en el que caen imágenes, gotas del universo que sedimentan para surgir algún día por secretas sendas y renacer hechas son. Daniel Pearce. Ale, ¿vas a hacer alguna presentación del árbol mágico? Por el tema de que estamos ya bastante adelantados, lo dejo para la próxima, que tal vez nos podamos unir más a tiempo y ahí sí presentamos el video y el texto. Total, nos vamos a volver a encontrar todos el próximo sábado y hacemos la dejamos para el sábado que viene. ¿Te parece? Bueno. Sí, como ustedes dispongan. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Soy Marcela Muñoz y les cuento que desde el año 96 empecé a incursionar en la pedagogía Waldorf. Viví 15 años en Italia y en el 96 estaba en Italia, así que comenzó mi formación en ese país. Y entré por la pedagogía Waldorf a un mundo muchísimo más amplio, que es el de la antroposofía, que es la ciencia espiritual básica, de un montón de otras especialidades, se podría decir, de las que se desprenden desde la antroposofía. Bueno, mi puerta fue la pedagogía Waldorf. Y comencé a incursionar y decidí que ese camino era el más adecuado para mí en ese momento. Y en ese momento tenía 31 años. La cuestión de biografía humana yo creo que empezó conmigo de manera muy intuitiva a los 7 años. Si bien obviamente no sabía nada de todo esto y apenas comenzaba la primaria, siempre tuve esta sensación en mí que algo de estos ciclos, que algo cambiaba cada cierto tiempo, y lo sentía muy en mí, muy fuertemente. Y cuando descubro este tema, digo, bueno, ahí están parte de las respuestas, o casi todas las respuestas a mis preguntas, y si bien sigo teniendo preguntas, sigo ahondando en la biografía y sigo encontrando respuestas. El tema para mí es apasionante y por eso comencé luego de mucho tiempo a proponer estas charlas como una manera de difundir esto, y lo que a mí más me interesa es que ustedes se lleven preguntas de todo esto, que se las sigan haciendo. Las van a encontrar las respuestas a lo largo del tiempo. Algunas y otras van a quedar por mucho tiempo. Yo he tenido preguntas por 10 años que no me las respondían en los ámbitos antroposóficos y después las pude responder. Esto es más enriquecedor todavía, porque uno va realizando sus propias experiencias y teniendo sus propias respuestas. Y es un camino de autoconocimiento. Entonces nos va a ayudar esto en nuestras profesiones, o en nuestros ser madres o padres, y en nuestras relaciones, pero sobre todo en este autoconocimiento, en este autoobservarse y autoeducarse desde uno mismo, para tener una mejor evolución de nosotros mismos y después relacionarnos con el mundo de otra manera también, ¿sí? Bien, entonces yo he construido este gráfico hace bastante tiempo, me lo llevo por todos lados, no es mío obviamente, pero me pareció que es el más adecuado para comprender nuestra propia biografía
y empezar a verla, ¿no? A desarrollarla. Y desarrollarla, ¿no? El otro día estaba volviendo a leer uno de los libros que tengo sobre biografía y decía algo así como, yo se los voy a leer, se los voy a traducir del italiano, que dice: puedo iniciar una biografía solo si ya está lista, si ya tengo en la mente su objetivo final. Puedo iniciar una biografía solo si tengo ya listo, si tengo ya en mi mente su objetivo final. ¡Wow! ¿No? Nosotros vamos por la vida un poco con un velo en los ojos porque no sabemos muy bien qué nos depara el destino, decimos, ¿no es cierto? Sin embargo, en nuestras acciones cotidianas ya tenemos nuestro objetivo final. Por ejemplo, esta charla. Para esta charla me estoy preparando hace varias semanas, ¿no? Que tengo que ver el lugar donde voy a dar la charla, a ver cuál es la lámina, cuál es el tema, cómo desarrollarlo. Creo que voy a decir algunas cosas y ahora estoy diciendo otras, pero no importa. O sea, tengo un plan de acción para llegar a ese objetivo final. Sé cuál es mi objetivo final. Y esto lo sabemos desde nuestra vida terrenal, ¿no es cierto? Me levanto y digo, bueno, voy a hacerme un café, tengo mi objetivo final. ¿Cuáles son los pasos para ir a hacerme ese desayuno? Los voy cumpliendo. ¿Por qué no podemos pensar que antes de nacer, desde el mundo espiritual, nosotros ya preparamos nuestra biografía y la vamos a ir desarrollando en el mundo terrenal, teniendo ya un objetivo final, que no es exactamente consciente? Podemos tener pequeños destellos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, a mí me ocurrió que a los 6, 7 años yo ya sabía que iba a ser maestra. Bien clarito. Entonces, mis pasos fueron hacia ese objetivo, de recibirme de maestra. Yo me imaginaba siempre trabajando en las aulas de una escuela del Estado. Nada que ver. O sea, la vida o mi propia biografía, a mí no me gusta esto de la vida me llevó hacia, ¿no? Yo misma me llevé hacia otras experiencias donde descubrí la pedagogía Waldorf y más adelante pude independizarme de alguna manera de estar dentro de un sistema con el que no estaba de acuerdo y poder construir mi vida alrededor de otras cosas. Pero ese objetivo de ser maestra siempre estuvo y siempre lo fui en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, a veces durante nuestra biografía tenemos estos destellos del objetivo final, que los podemos ir viendo a medida que vamos cumpliendo años. Esperen que se me puso la pantalla celeste. Ven, esto en la biografía quizás no estaba previsto. Vamos. Bien, ahí va. Entonces, nosotros nacemos, ¿sí? Y vamos recorriendo esta curva y vean que hay dos curvas, ¿no? Con dos estrellitas de nacimiento, ¿sí? Entonces hay como dos corrientes durante nuestro nacimiento. La una es la corriente hereditaria, la corriente biológica, física y hereditaria. Esa familia que elegimos para recorrer nuestro camino y esos cuerpos que nos sirven para encarnarnos de alguna manera. Hay una interferencia, Ale, me parece que es tu micrófono. Gracias. Elegimos esta familia, estas familias ancestrales, porque la cuestión viene de mucho atrás, para poder encarnarnos en esos cuerpos físicos, para poder tener este cuerpo físico actual que nos va a servir para desarrollar esta biografía que viene del mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, tenemos un desarrollo físico que llega a su máxima expresión entre los 21 y los 42 años. El punto máximo es la mitad, en los 33 años aproximadamente, donde estamos con todas las fuerzas físicas e intelectuales a disposición, y luego
va bajando la cuestión, ¿no? Los que tenemos más de 42 lo sabemos muy bien, que después, entre los 35 y 42, hay un decrecimiento de nuestras fuerzas físicas, del cuerpo, y vamos hacia el envejecimiento del cuerpo. Ya no nos acompaña en todo lo que nosotros queremos realizar a nivel anímico e intelectual y espiritual. No nos acompañan las fuerzas físicas. Y hay que adaptarse a eso, que después lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos este proceso de encarnación, que fíjense, se une con la corriente hereditaria a los 21 años, ¿sí? Hay un proceso de encarnación. A los 21 somos plenamente, digamos, o comenzamos a hacerlo de nuestro yo, ¿no? Este yo se arraiga, se afianza en nosotros. Y fíjense que hasta pocas décadas atrás se era plenamente adulto, se podía votar, se podía hacer, o sea, teníamos que cumplir todas las leyes sociales para la sociedad, éramos adultos a los 21 años. Luego se corre este margen a los 18, ¿no es cierto? Y hay una razón también, hay una cierta evolución en el joven, que a los 18 también hay un cambio importante. Pero digamos que a los 21, los que somos mamás de adolescentes o jóvenes, o que han pasado por esa edad, lo vemos, entre los 18 y los 21 hay un cambio, y a los 21 ya la persona está más asentada. Se termina de estudiar, tal vez una carrera, y comienza la vida de adulto, ¿sí? Entonces, este proceso de encarnación va a ir cada vez más en la Tierra, más encarnados, y luego, fíjense que coincide con el pleno desarrollo físico, ¿sí? Y luego, a partir de los 42 aproximadamente, todo esto es aproximado, ¿no? Comienza un decaimiento del cuerpo físico, de las fuerzas físicas, pero volvemos hacia la excarnación, ¿sí? Nos volvemos hacia el mundo espiritual, Entonces, todo esto podemos mirarlo desde 3 puntos de vista. Los septenios del cuerpo físico, 0-21, que es lo que vamos a ver hoy, los septenios del alma, desarrollo pleno de la parte anímica, 21-42, y los septenios del espíritu, 42-63. Voy a admitir a Romina. Y los septenios del espíritu, 42-63. ¿Termina la vida a los 63? Sabemos que no, que ahora se está alargando cada vez más. Buen día, Romina. Entonces, buen día. Vamos a recapitular un momentito para que te pongas en tema. Muy chiquito. Aquí tenemos nuestro desarrollo terrenal, desde el nacimiento hasta la encarnación. La corriente del mundo espiritual, encarnación, y la corriente del mundo terrenal, hereditario, ¿sí? Que también tiene un proceso de cuerpo físico, septenios del cuerpo, total desarrollo en los septenios del alma, muy equilibrado entre la parte terrenal y la parte espiritual, y septenios del espíritu, 42-63. ¿Termina esto aquí? No, sabemos que la vida hoy se alarga, se ha alargado muchísimo. Entonces podemos verlo también, ¿ven esto? Desde este otro gráfico, con los tránsitos de Saturno. O sea, aquí tenemos desarrollo de cada 7 años, pasa algo.
Cada 7 años hay un cambio. Pero también tenemos otros ritmos ahí adentro y lo podemos ver en este gráfico con los ritmos de Saturno. Saturno cada 28 años se posiciona en la misma forma, esto un astrólogo lo va a decir mejor que yo, pero está en la misma posición que en nuestro día de nacimiento. Vamos a admitir a Violeta. Bien. Y entonces cada 28 años también vamos a tener un cambio importante en nuestras vidas. Y los que hemos ya transitado lo podemos mirar en retrospectiva y comprobar que sí, que es así, ¿no? De 0 a 28, o sea, desde el nacimiento hasta los 28 años, fíjense que estamos aquí, ¿sí? Tenemos como un empuje de la biografía y todo nos viene dado, ¿eh? Nos viene dado los cuidados en los primeros septenios del mundo, primero de la familia, luego de la escuela, el mundo en general. ¿Sí? De los 21 a los 28 también hay un venirnos dado ciertas cosas, ciertas posibilidades de vida, o de trabajo, o de estudio. De los 28 a los 56, de aquí hasta aquí, o sea que excede este límite, tenemos una realización, todo viene conquistado, Entonces, por lo general, si no siempre, hay una realización de objetivos, casa, familia, profesión, ¿sí? Todo viene en la realización en el mundo, conquista del mundo, conquista de mí misma o de mí mismo. Las grandes preguntas también, ¿qué hago con lo que hice hasta ahora, cerca de los 50, ¿no? Cerca de esta parte. He conquistado mi mundo. Tengo una familia, tuve hijos, me divorcié, volví al país, cambié provincia, un montón de cosas. Todo esto en estos 28 años. Cada uno seguramente está haciendo su propia retrospectiva en este momento. Y luego, ¿termina aquí? No, sigue. Pero ¿cómo sigue? Todo viene transformado y donado al mundo. La gran pregunta, ¿y ahora que tengo todo, aparentemente, ¿no? Aparentemente, tengo conquistadas varias cosas, ¿qué hago con todo esto? ¿No? El famoso desapego, ¿qué hago con todo lo que tengo? Bueno, cosecha y fruto. Lo doy al mundo. Lo puedo dar de muchas maneras. Lo puedo dar desde el altruismo, desde me dono al mundo tal cual soy, o lo puedo dar desde la protesta y desde la negatividad también. Es una forma de donar al mundo y que el mundo me vea de una cierta manera. O sea que no es que uno simplemente es y va donando al mundo. Cuando lo hace consciente, esta es la diferencia, ¿no? Hacer conscientes estos temas para poder ser mejor persona y poder donarse de la mejor manera también. Que no es hacer donaciones a una entidad benéfica o hacer grandes cosas, sino simplemente realizar cada cosa, cada día de manera consciente y de la mejor manera también para los demás, para uno mismo y para los demás. Bueno, no me quiero detener demasiado en esto, sino no vamos a poder ver estos 3 septenios. Es fascinante el tema, por eso a veces me voy, ¿no?, con estos temas. Bueno, entonces vamos con los primeros 3 septenios. Yo voy a poner aquí de nuevo este gráfico, simplemente para verlos mejor.
Entonces la cuestión es que nacemos y estamos dentro de una familia, y saben ustedes que el ser humano es el único ser sobre la tierra que necesita 2 años para ponerse de pie, para poder caminar, hablar y pensar, comenzar con el pensamiento. Los animales sabemos que nacen y ya enseguida van a alimentarse, se ponen de pie, caminan, enseguidita nomás, por una cuestión de sobrevivencia. El ser humano necesita 1 año para erguirse y otro año para comenzar a hablar y a pensar, un rudimento del pensamiento, que será todavía más adelante, 2 años y medio, 3. Entonces ahí ya tenemos 3 grandes cualidades del alma, que es este andar, el hablar y el pensar. Y en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Porque primero estamos en nuestra cuna, y resulta que comenzamos a movernos y comenzamos a descubrir que además de nuestra cabeza, que es muy grande con relación al cuerpo, tenemos algo que pasa por delante de nuestros ojos de pronto, que son las manos, ¿no? Comenzamos a movernos y a descubrir, descubrimos nuestras extremidades, las manos, descubrimos que algo sale por nuestra boca, que son los balbuceos, la voz, los sonidos, todo a nivel inconsciente. Descubrimos cómo nos podemos dar vuelta, cómo ponernos boca abajo, cómo elevar nuestra cabeza. Y ahí ya, cuando elevamos nuestra cabeza, hay un primer desprendimiento de las fuerzas terrenales. Esas fuerzas terrenales que nos tenían en manera horizontal, ¿no? Estamos allí y esperamos, recibimos del mundo. ¿Y quién es nuestro mundo en ese momento? Nuestra madre. Entonces este vínculo con nuestra madre, que estamos en simbiosis con ella y compartimos estas fuerzas vitales. Allí entonces tenemos un cuerpo físico, y ahora entramos en la formación cuaternaria del ser humano, ¿no? Tenemos un cuerpo físico que compartimos con el mundo mineral, ¿sí? Que está allí. ¿Y qué le da la vida a ese cuerpo físico? Nuestras fuerzas vitales, lo que se llama cuerpo etérico. Lo pongo así nada más por una cuestión de entendernos, ¿no? No es que esté por afuera, en realidad el cuerpo etérico a lo largo de la evolución del ser humano comenzó como a encarnar también, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces estas fuerzas vitales las compartimos con la madre también, es todo como un gran juego, si queremos, ¿no? Donde están ambos seres, madre y niño o niña. Por eso el padre viene como, entre comillas, dejado de lado por un cierto periodo, porque la madre es la que asiste directamente a ese ser humano nuevo, que vuelve a encarnarse en otro cuerpo, o sea, esa entidad, esa individualidad que vuelve a encarnar en otro cuerpo y en otra familia. Papel del padre, sostener a la madre, sostener anímicamente a la madre y psicológicamente, para que ella pueda tener un vínculo sano con el niño o con la niña. Entonces estamos allí como bebés, recibiendo del mundo, recibiendo de esa madre, siendo cuidados, y comenzamos a interactuar con esa madre que sabe el llanto del bebé, si es porque es
si es de hambre o si está sucio, lo que necesita. Intuitivamente es maravilloso esto. Nadie nos lo enseña como madres, sin embargo lo sabemos. Después de un cierto tiempo comenzamos a levantar esta cabeza y a sentarnos, a vencer las fuerzas de gravedad. Una gran conquista, porque allí podemos ya comenzar también a usar nuestras manos, que es la parte que tenemos libre y es lo que no compartimos con los animales. O sea, los animales están siempre en cuatro patas. Si bien hay animales que se paran en dos, luego tienen que volver a apoyar sus patas delanteras en el piso. El ser humano es el único que se yergue al año aproximadamente y puede utilizar estas manos ¿para qué? Para modificar el mundo, para conquistar el mundo, para explorar el mundo. Un paso anterior a este erguirse, ¿cuál es? El gateo, ¿no es cierto? El comenzar a moverse por el mundo, a conquistar el espacio a través de gatear, o de rodar. También hay un periodo en que el bebé rueda, luego gatea, tipo marín. Me recuerdo mi hijo, tipo marín por el comedor de casa, ¿no? De estos soldados, así, y luego gatear, erguirse. Por eso es muy importante esto del movimiento libre del bebé. Luego nos erguimos y vencemos la gravedad. Y ahora sí, es un gran paso para el ser humano porque podemos disponer de estas manos y el movimiento nos ayuda en nuestra habla, en nuestro pensar también. El movimiento hace que tengamos más sinapsis neuronales, que podamos construir más sinapsis, más relaciones neuronales. Esto también un médico, un científico lo podría decir mejor, pero ya se sabe a nivel de la ciencia que esto es así, hace bastante tiempo. Entonces, impedir el movimiento es impedir que uno piense mejor. ¿Vieron cuando uno está medio agobiado, preocupado, sale y camina? ¿No? Camina y se le aclaran las ideas. Uno se mueve las manos, ahora yo las estoy moviendo porque para expresar mejor lo que quiero decir. No solamente lo gestual, de expresarlo a través del gesto, sino que el movimiento ayuda a que las palabras salgan mejor, a que los pensamientos se expresen mejor. Nos movemos y comienza el hablar, pero comienza un hablar en tercera persona, ¿sí? Entonces, tengo una niña en el taller que doy de niños pequeños que dice, voy a poner otro nombre, Juana, ayer me decía, Juana Pipí, ¿no? O sea, quería ir al baño. Entonces pone en relación dos palabras, su nombre y la acción el sustantivo que necesita. Juana, galletita, por ejemplo. Todo en tercera persona. Y hay un punto, esto todavía es inconsciente, ¿sí? Pero hay un punto en la biografía del ser humano muy importante que es a los 3 años, 3 años, donde decimos yo a nosotros mismos. Esta palabrita yo, que solamente nosotros podemos decirla a nosotros mismos, yo. Para nosotros el otro es un tú. Para mí misma, yo soy yo. No le puedo decir yo a otro. Y este yo hace que el ser humano, de la periferia donde vivía, todo el mundo, soy uno con el cosmos, con el universo, con mi madre, soy uno, paso a ser el centro. Me percibo como yo. Incluso en los dibujos infantiles sucede esto. De un dibujo que es así, sigue por la pared y no tiene límites, ¿no? De esta
entidad que se está encarnando, entonces viene del universo, pasa por la Tierra, sigue, ¿sí? Es eso lo que hacen los niños pequeños en el dibujo. De pronto esto se transforma en algo concéntrico, incluso hay en el dibujo como un cierre ahí. Esto lo pueden ver si tienen niños pequeños a su alrededor. Van a hacer esto y el puntito, o la cruz. Yo estoy aquí. Tal vez no sea tan clarito como aquí, pero lo hacen. Y luego va a pasar a ser cada vez más claro. Yo estoy aquí. Yo soy. Yo soy Juan. Y hay una quietud. Pero antes de la quietud, la tormenta. ¿Y cómo se manifiesta la tormenta? Con el no. Esto bien lo sabemos las maestras y las madres. No quiero. ¿Por qué este no? Del sí, de pronto pasamos al no rotundo, no quiero. Del aceptar es el no. Porque el no, ¿qué hace? Esto, no. Reconozco el mundo y pongo un límite entre mi yo y el mundo. No. Es un límite. Dura unos meses, hay que sostenerlo de alguna manera. Y luego se pasa al yo. Yo estoy aquí. Entonces es el momento en que me empiezo a diferenciar de mi madre y empiezo a reconocer otras personas. Obviamente las reconocía antes, pero se hace como consciente esta cuestión, un destello de conciencia, no totalmente. Si nosotros miramos nuestra biografía hacia atrás, lo más atrás que podemos va a ser alrededor de los 3 años. Hay algunas personas que pueden tener algún recuerdo anterior, pero siempre va a ser muy difuminado, con apenitas algo. Pero a partir de los 3 años podemos tener recuerdos cada vez más tangibles. Y a los 3 años es cuando podemos comenzar el jardín de infantes, o que la mamá nos deje con alguien por un par de horas, o la mitad de la jornada. Es más fácil, si bien siempre hay crisis, pero no importa, es más adecuado a esa edad. Desde la pedagogía Waldorf se dice que es todavía más adecuado a partir de los 4 años, que hay más otro tipo de conciencia, ¿no? Ya está más firme el niño en su individualidad. Pero digamos que también a los 3 ya podemos iniciar que el niño vaya con otras personas, o la niña. No es un aprendizaje intelectual el que vamos a proponer. ¿Por qué? Porque otro de los grandes temas de este septenio es la imitación. Esto lo voy a poner con rojo, porque luego esta imitación se va a transformar en los otros septenios. ¿Cómo aprendemos dentro de estos primeros 7 años? A través de la imitación. ¿Sí? Todo imitamos. Imitamos el caminar. ¿Cómo aprendemos a caminar? Viendo caminar a otras personas alrededor. Hay experiencias de niños encontrados, niñas, eran 2 niñas encontradas, criadas por lobos, no recuerdo, discúlpenme dónde, pero cerca de los años 30 esto fue, hermanas, y fueron traídas a la civilización y descubrieron que sus cuerpos funcionaban como lo de los lobos. Incluso la dentadura se había desarrollado muy parecida a la de los lobos, y sus extremidades también. Y no sabían, hubo que enseñarles prácticamente a caminar en 2 piernas, y a hablar y a comportarse como seres humanos. Y lamentablemente después de pocos años fallecieron estas 2 niñas. Entonces,
este aprendizaje es por imitación. Y en ese septenio absorbemos todo lo que está a nuestro alrededor. También como es el adulto que nos está criando, sobre todo de la madre. Entonces, imitamos su manera de ser, sus gestos, su forma de ver el mundo. Es muy importante que el adulto en este septenio sea una persona lo más coherente consigo misma, con el pensar, el sentir y el hacer. Cosa dificilísima, ¿no? Porque normalmente pensamos una cosa, decimos otra y hacemos o no hacemos directamente lo que pensamos, o lo hacemos quién sabe cuándo, ¿no? Y si tenemos niños del primer septenio a nuestro alrededor, para ellos es muy importante esta coherencia, porque si no estamos creando confusión y estamos siendo adultos no dignos de imitar. Steiner dice, es importante que el niño tenga un adulto digno de imitación alrededor. Y yo siempre me he preguntado, yo no soy digna de imitación, no soy perfecta, ninguno es perfecto. Y entonces él más adelante dice, el niño, de todas maneras, percibe si el adulto está en evolución y está mejorándose a sí mismo cada día. Entonces, cada día es como una página en blanco donde podemos reescribir nuestras relaciones, podemos intentar ser mejores personas que el día anterior. Entonces, si yo el día anterior pensé, voy a ir a la plaza con mi hijo ya lo ha percibido, ya lo percibió, aunque no lo haya dicho, pero pongamos, se lo digo, vamos a ir esta tarde a la plaza, día espectacular, no llueve, perfecto, pero se me cruza algo en el medio y no voy a la plaza con ese niño, hay ya una no coherencia allí. Entonces estamos introduciendo una confusión, una no verdad, una desconfianza en la vida de ese niño. Nos damos cuenta, decimos, no hice lo que dije. Bueno, al día siguiente, digo de nuevo, vamos a ir a la plaza y lo cumplo, ¿no? Entonces, trato de hacer siempre lo que digo. Y si no, no lo digo directamente. No lo digo. ¿Por qué? Porque el niño en este septenio vive el aquí y el ahora. Entonces, no tengo necesidad el día anterior de decirle a mi hija de 4 años, mañana vamos a ir a comprar ropa, por ejemplo, vamos a ir a la plaza, lo que fuere. Porque esa niña va a comenzar el día anterior a preguntar, ¿y cuándo vamos? Y vamos ahora y es de noche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no, ellos viven el presente. Entonces es mejor decirle, en el momento de salir, vamos a salir, nada más. ¿Por qué? Porque miren si llego al lugar, al negocio y nuevas disposiciones de cuarentena, cerraron el negocio, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hago yo con esa niña que le dije que le iba a comprar algo? Entonces, nada, no anticipar demasiado. Vamos a salir y salimos. Y tal vez vamos a ese negocio y compramos algo para ella que nosotros teníamos en mente. Entonces, en este septenio lo más importante es la acción. ¿Cómo nos comportamos delante de ese niño? ¿Hacemos cosas coherentes con sentido? ¿Barremos la habitación, por ejemplo? ¿Lavamos los platos y estamos pensando en lavar los platos? ¿O estamos como adultos pensando que tenemos problemas con el vecino, que no tenemos dinero, o que qué vamos a hacer el día siguiente? Por lo general nos pasa esto, siempre proyectados al futuro o al pasado. Entonces es un buen ejercicio estar lavando los platos y estar presentes en este lavado de platos, porque es una tarea con sentido y estamos teniendo miradas hacia nosotros. Aunque los niños o niñas estén en otra habitación, ellos van a estar percibiendo desde los ruidos, ¿qué está haciendo mamá en la cocina, por ejemplo?
y si lo está haciendo, presente. Entonces yo los invito, siempre que hablo de estas cosas, a que ustedes miren sus propias infancias, cómo percibían el entorno de ustedes, qué hacían sus papás, sus mamás, sus hermanos o hermanas. Yo percibía a mi madre, por ejemplo, como una persona nerviosa y enojada. Jamás la percibí como una persona amorosa y buena. Entonces, sabiendo esto, reconociendo esta situación, puedo mejorar ciertas actitudes que han sido impresas en mí a través de la imitación en ese primer periodo. Además de la herencia, además de todas las otras cosas, también estamos volviendo a imitar cómo eran nuestros padres o madres cuando somos madres y padres, porque eso está impreso en nosotros. Entonces, si lo podemos reconocer, podemos hacer este gesto. No, hasta aquí, poner el límite, tomar lo bueno y mejorar lo no tan bueno, que está en nosotros, ya hecho carne, esto de encarnar, ¿no? Cuando nos alimentamos, cuando encarnamos en estos 3 primeros septenios, estamos alimentándonos también del entorno y lo estamos haciendo carne. Por eso es tan difícil sacárselo después. Vamos a biodescodificación, a terapias, al perdón, ¿no? A un montón de cosas que son herramientas que sirven, pero es tan difícil de quitarlo de nosotros, porque en realidad no lo quitamos, está impreso, pero lo podemos siempre mejorar y acordarse que hemos elegido esa familia para aprender a cómo mejorar después de esos 21, 28 años, ir hacia nuestra propia autoeducación. Bien, llegamos a los 7 años, entonces a partir de los 5 años ya comienza otro tipo de relación con el entorno. A partir de los 4 o 5 años, el niño comienza, o la niña, a abrirse cada vez más al entorno, y de un juego individual que se da antes de los 3 años, 3 años y medio, de un jugar individual, va hacia la socialización, hacia querer jugar con el otro en el juego del otro. El famoso hermano mayor que se queja del bebé que le pasa por encima de los juguetes, ¿no? Esto se repite hasta los 2 años. El hermano mayor está haciendo una construcción con sus maderitas, viene el pequeño y le pasa por arriba. O sea, no está dentro del juego ni puede entender el juego del hermano mayor o del compañerito más grande en el jardín. Esto se va modificando y ya después de los 4 años comienzan a tener un juego social. Y esta fantasía creadora, ¿no? A tomar un pedacito en el taller que doy, por ejemplo, toman pedacitos de madera, eso lo tengo que ver todavía, pero prefiero que sea así. Toman pedacitos de madera planas y las usan de tablet. Entonces se los ve contra la pared a 3 de ellos que tienen más de 4 años, hay uno que está por cumplir 6, que es el que dirige el juego, y juegan con estas tablets de madera. E incluso con un crayón le han puesto los símbolos ahí del juego, ¿no? ¿Y quién lo dirige este juego? El más grandecito, el de 6 años. El de 6 años ya pone pautas para el juego. Luego hay otra niña que en mayo cumple 6 años y ella organiza a todos los demás, ¿no? Y organiza los objetos también. Prepara el supermercado o hace una casita y ahí adentro hacen cosas. Y los más pequeños la siguen. Y los más pequeños aún, los menores de 3 años, no la siguen. Pueden intervenir un momento e irse del juego, hacer sus otras cosas individuales, en forma individual. Entonces, esta fantasía creadora y este juego con el otro va a ser cerquita ya de los 7 años. ¿Sí? Bien. Otra cosa importante aquí es el desarrollo de los sentidos. Muy importante.
sentidos. Steiner habla de 12 sentidos, 12. Ese es un tema grandísimo para otras charlas, pero los sentidos que se desarrollan, o sea, se desarrollan todos los sentidos obviamente desde el punto cero, pero digamos que los básicos a los que deberíamos prestar mucha atención, aquellos pequeños, es el tacto, el sentido del movimiento y equilibrio. El sentido del equilibrio es otro sentido, que es el sentido vital. El sentido vital es el más, digamos, simple de conversar, porque es el me siento bien o me siento mal, ¿no? Cuando saludamos a alguien, ¿cómo estás? Ahí apelamos al sentido vital. Entonces uno hace un paneo general, décimas de segundo, y dice bien o mal, me duele el estómago, ¿no? ¿Cómo te sentís? Sentido vital. Tengo frío, tengo calor. Bien, sentido del movimiento y sentido del equilibrio. Recién dijimos, si no nos movemos, no pensamos, no creamos. O no, se nos dificulta esa facultad del pensar en la cabeza. Nos tenemos que mover con los pies para pensar en la cabeza. Fíjense qué interesante. La cabeza que es algo cerrado, el cráneo, el hueso, está todo por afuera, ¿no? Nos tocamos cabeza dura, decimos, todo por afuera durito. Y todo el resto del cuerpo es blandito, ¿no? Nos tocamos acá. Los invito a que se toquen, si quieren, el brazo, y vemos que el hueso está por adentro, ¿no es cierto? Tenemos blandito afuera y adentro duro. Cabeza dura, y adentro el cerebro blando. Bien. Entonces, esta cabeza, sentido del movimiento, que piensa, que está cerrada, que está inmóvil, que está en quietud, la sacamos a pasear con nuestras piernas, con el extremo opuesto, con nuestras extremidades. Vamos, tenemos que pensar sobre algo importante, vamos a caminar, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esto? ¿No estás nerviosa? Vamos a caminar un ratito, nos dice alguien, nos pone la mano en el hombro, vamos a caminar, ¿no? O al niño incluso, vamos a dar un paseo, ¿no? Cuando está muy inquieto. Entonces, este movimiento y este equilibrio, siempre estamos en esta tensión, ¿no? De desequilibrarnos o equilibrarnos. Y está el sentido del oído, estos tres huesitos que tenemos dentro, y hay otras partecitas más dentro del oído que nos permiten estar en equilibrio. Todo esto, el sentido del movimiento y del equilibrio, el sentido vital, tiene que ser muy cuidado dentro de estos primeros 7 años, ¿sí? Dar al niño o a la niña la posibilidad de moverse, la posibilidad de equilibrarse haciendo equilibrio, todos estos juegos de la plaza, ¿no? El treparse, el hacer equilibrio en el cordón de la vereda. ¿Lo han hecho ustedes? Yo lo he hecho. Esto ¿no? Caminar sobre una cuerda, aprender a saltar en un pie, caminar en puntas de pie. Todos estos movimientos que hemos hecho, ayudan a nuestro desarrollo del pensamiento. Y el tacto que ya en el momento del nacimiento viene estimulado. Si es un nacimiento, entre comillas, normal, vaginal, ese canal vaginal va, esa presión de bebé que tiene que realizar para nacer, le va a realizar todo un masaje en el cuerpo, activando este sentido del tacto. Pregunta que cae de maduro: ¿qué pasa con los que nacen con una cesárea? Mis 2 hijos nacieron con cesárea, uno programada y la otra sin programar. Grandes diferencias.
El niño o la niña que nace con cesárea programada no se entera que nació, porque está ahí, sigue durmiendo. Entonces puede tener dificultades, por ejemplo, para alimentarse, para amamantar, para succionar. Hay que enseñarle, hay que despertarlo, hay que decirle, hey, naciste, estás aquí. Y va a necesitar, va a ser un ser humano que va a necesitar por siempre muchos abrazos. Va a ser muy sensible en la parte del tacto. Va a tener que ser estimulado, tomado, presionado incluso, abrazado. Mi hija, que nació por cesárea no programada, ella estaba ya encanalada, ya estaba predispuesta para nacer. Hubo un momento en que decidió nacer. Ese día tenía que nacer. Presionó. Entonces allí nace por cesárea, por algunas dificultades, y no tuvo problemas para alimentarse, para llorar por reclamar sus necesidades, aún hoy que tiene 19 años. Fuerte personalidad. Tiene otras dificultades, todos, cada uno tiene su biografía para desarrollar, obviamente, pero en ese sentido es como que ya, solo por el hecho de estar encanalada y de decidir nacer, ya tiene ese sentido del tacto más despierto, no necesitó despertar después, ¿se entiende? Entonces este sentido del tacto, que lo tenemos en todo el cuerpo, es el único sentido de los 5 conocidos que tenemos en todo el cuerpo. Es importantísimo que lo sigamos desarrollando y estando atentos durante toda nuestra vida. Por ejemplo, si yo ahora les digo, vayan con su conciencia a los pies. Vayan con su conciencia a los pies. ¿Cómo están esos pies? Cómodos, están totalmente apoyados en el piso, están fríos, están calentitos. ¿Cómo están estas manos? ¿Dónde están las manos? ¿Qué están tocando? Y cuando toco algo, siento mi propio límite. Además de sentir el mundo y percibir distintas texturas, y percibir simpatía o antipatía por lo que estoy tocando, estoy sintiendo mi límite. ¿Hasta dónde llego? Hasta acá. Seguramente sabrán que hace muchos años, antes todavía de que yo naciera, a los bebés se los fajaba, ¿no? ¿Por qué era esto? ¡Ah, qué tremendo lo que se hacía antes! En realidad tenía una razón muy interesante, que si bien era algo extremo, era interesante porque el bebé estaba así, tipo tieso, como una tablita, ¿no? Con las manitos sobre las piernas. ¿Qué se estaba estimulando ahí? El sentido del tacto. Entonces el bebé comenzaba a percibir el cuerpo del que no tenía ni idea que estaba ahí. ¿Qué pasaba con los pañales de tela? Ahora hay pañales que lo absorben todo. Podemos tener al niño con pañales como hasta los 4 años, que el pibe no se va a enterar, disculpen el lenguaje, pero realmente es muy cómico, porque ni se entera lo que pasa ahí abajo, porque lo absorben todos los pañales. ¿Qué pasaba con los pañales de tela? ¡Ah! Me mojé. ¡Ah! Me ensucié. Tengo algo ahí abajo que está sucediendo. Tengo que avisar, porque estoy incómodo. Entonces esto del pañal de tela, además de que le va bien a la piel, que no produce enrojecimientos y demás, es activar este sentido del tacto también, del sentido de quién soy, hasta dónde llego, este límite. Cuando el niño comienza a caminar, le ponemos en el andador, lo ponemos ahí. No, señores y señoras, este andador tiene un límite artificial. Entonces el niño comienza a caminar y ¡pum!, se va contra la pared.
O sea que yo llego, el niño dice, yo llego hasta donde llega el andador. Lo sacamos del andador, claro, anda a los tumbos. Se va a golpear más. Porque esta necesidad de golpearse, también de caerse, caerse, hace que uno tome conciencia de hasta dónde llego y de que estoy en un cuerpo y de que siento incomodidad, siento dolor, me caí. ¿Hasta qué edad se cayeron ustedes? Yo me caí literalmente al piso hasta los, me sigo cayendo cada tanto, pero hasta los 9 años, digamos, que tenía caídas recurrentes y golpeaba aquí, ¿no? La cabeza tan dura. Y me caía, y las rodillas, y la cabeza, ¿no? Esto de encarnarme. Interesante hasta los 9 años. A los 9 años sucede algo muy interesante también. Como siempre, creo que esta charla, ya vamos por una hora. Bueno, lo vamos a lograr, no se preocupen. Entonces, esto del sentido del tacto, del sentido del movimiento, sentido del equilibrio, sentido vital, tener al niño cubierto, que tenga calorcito en sus manos y en sus pies, también por una situación de encarnar, de enraizar, de estar bien dentro del propio cuerpo. ¿Por qué es tan importante? Porque lo llevamos durante toda la vida luego, todo esto. Esto es lo básico para que todo lo demás se pueda desarrollar en nuestras vidas. A mí me tenían con un pretal, ¿sí? Cuando me sacaban a la calle, no siempre, pero cuando comencé a caminar, hasta los 2 años, como una especie de correa que hay para niños, que yo los he visto en Italia incluso, que están buenas porque el niño se te dispara y por ahí te cruza la calle, ¿no? Pero no está bueno siempre. ¿Por qué? Sacamos esta correa, hay alguien siempre atrás que me está tirando, que me está cuidando. Hay alguien siempre atrás. Esta es la sensación. Saco, suelto. ¿Y qué pasa conmigo? Me voy hacia adelante, me caigo. Y esto lo llevamos durante toda la vida. Vamos a necesitar siempre que haya alguien atrás que nos pare el golpe, que nos diga por dónde. Bien. Llegamos a los 7 años. Disculpen, pero es muy emocionante esto. Llegamos a los 7 y es la primera crisis que tenemos. La primera crisis. ¿Qué hacemos a los 7 años? Vamos a la escuela primaria. Pero antes de los 7 hay algo que pasa en la boca. ¿Qué pasa en la boca? Qué lástima que no podemos interactuar. ¿Qué pasa en la boca? Cambiamos los dientes. Esa es la señal de que estas fuerzas vitales que han construido órganos durante 7 años dentro nuestro, han terminado su trabajo. Van a seguir funcionando, obviamente, en el cuerpo, pero pueden disponerse parte de esas fuerzas vitales para el trabajo intelectual. La última señal es el cambio de dientes, que es la parte más mineral del cuerpo, ¿no? El hueso. Entonces, han terminado el trabajo de formación de este cuerpo humano, que luego, obviamente, va a continuar, pero ya terminó. El niño deja de ser niño pequeño, deja de ser bebé y pasa a ser un infante, un niño escolarizado, el escolar que se le dice, el estudiante. Y empezamos, ya hay un crecimiento a partir de los 5 años de esta parte torácica, ¿no? Antes era la cabeza enorme, esa cabeza va adecuándose cada vez más al cuerpo y hay como un estiramiento del niño entre 5 y 7 años, la caja torácica, y el dibujo va a pasar a ser esto. Hay uno en el taller que me dibuja todo, siempre así, esto.
y está creciendo. El enrejado o la escalera aparece en los dibujos. Esta parte, las costillas, ¿sí? Cambia los dientes y entonces esas fuerzas vitales pueden ser utilizadas para el trabajo intelectual, para aprender a leer y escribir. Y ahí, por eso desde la pedagogía Waldorf se dice, no intelectualizamos antes de los 6 años y medio, 7, antes que los niños comiencen con este cambio de dientes o lo tengan bastante avanzados y antes de que puedan hacer esto. ¿Qué es esto? Tocarse la oreja con la mano, o sea, la oreja izquierda con la mano derecha, pasando por sobre la cabeza. Todos lo podemos hacer, ¿verdad? Sí, porque somos adultos. Claro, háganlo, si quieren, diviértanse con esto. Todos, o sea, teniendo la cabeza derecha, llegamos a la parte de arriba de la oreja, aunque sea. El niño que no está maduro todavía, que no tiene esta cabeza estilizada de escolar, no lo va a poder hacer. Yo lo hago ahí en el taller, nos divertimos con esto, y claro, el de 4 años llega aquí, porque la cabeza todavía es grande. La que está por cumplir 6 ya inclina la cabeza y lo puede hacer, pero todavía no está lista, porque en realidad es derecha la cabeza que la tiene que tener. Y además no cambió los dientes. Entonces podemos decir, sí, ya aprendió a leer, ya sabe las letras, ya sabe los números, sí, perfecto, pero no la podemos sentar en una escuela, en un banco, a escuchar a alguien que le está hablando por 1 hora o por media hora. No logran esto. ¿Por qué? Porque están todavía en pleno movimiento, porque están aprendiendo a través del movimiento y de la imitación, del equilibrio y del tacto. Bien, llegamos al niño escolar, 7 años. ¿Cómo aprende el niño escolar? Por emulación. Por emulación. O sea que de la imitación de todo lo que veo, paso a otro tipo de imitación, emular. ¿Y qué imito? Imito el adulto a quien le di mi confianza. La autoridad amada, dice Stalin. Autoridad amada. Es el septenio de la musicalidad, del instrumento, de los ritmos. Si bien los ritmos los teníamos que crear fuertemente en el primer septenio, ¿no? Esto de alimentarse a la misma hora, dormir las horas que corresponde, nos levantamos a la misma hora, nos acostamos a la misma hora con el niño pequeño, ¿no? Crear estos sanos hábitos, comemos a la misma hora, la siestita, el paseo, el baño, todo siempre a la misma hora. Los jardines Waldorf siempre la misma rutina, crea confianza, crea seguridad. Esto va a continuar entre los 7 y los 14 años, con una cierta musicalidad, con una cierta belleza. En el primer septenio, algo que olvidé, el mundo es bueno, todo es bueno, todo lo que viene a mí es bueno, aunque sea malo. El niño pequeño no distingue, todo lo que viene del adulto es bueno. Gran responsabilidad para el adulto. Creamos confianza, deberíamos crear la confianza en el mundo en el primer septenio. Todo lo que viene del mundo es bueno, todo. Por eso el adulto tiene que buscar la autoeducación y brindar ese mundo bueno. Queremos un futuro bueno, ¿no? Siempre decimos como adultos viejos, decimos, ¡ay, qué mal que está el mundo! Que los jóvenes van a tener que hacer el mundo mejor. ¿Y qué mundo le estamos ofreciendo nosotros? ¿Qué mundo bueno estamos creando los que trabajamos con niños pequeños? ¿Creemos nosotros mismos que el mundo es bueno? ¿Vemos las cosas buenas del mundo? ¿Estamos haciendo un trabajo en nosotros mismos sobre nuestra propia bondad?
Ese es el mundo que le vamos a dejar. En el segundo septenio, además de que el mundo es bueno, el mundo es bello. Entonces, el mundo es bello, es artístico. El niño, el ser humano se acerca a lo que es el arte. En las escuelas Waldorf se hace mucho hincapié, por ejemplo, en la pintura, en el dibujo, que sea bello, no que sea perfecto, pero sí que sea bello, agradable de ver, acercar imágenes al niño a través de los cuentos, que ya comienzan el primer septenio, obviamente. Todo esto no es que sea así, pero acercar imágenes bellas. ¿Cómo le acercamos las imágenes? ¿A través de las películas? No, señores, a través de nuestra narración. Narración, ni siquiera acercar imágenes dibujadas, sobre todo en el primer septenio. En el segundo podemos acercar imágenes de grandes pintores, por ejemplo, la belleza de los cuadros, del artista, y siempre narrar fábulas en el segundo septenio, biografías de grandes santos, de grandes personalidades, más cerca de los 14, pero esta narración que trae la creatividad, podemos ser luego personas creativas, personas con imaginación desarrollada, si hemos tenido suficientes imágenes sanas en nuestra infancia. ¿A ustedes les contaban cuentos de hadas? Tal cual fueron reescritas por los Grimm, donde la bruja era mala y el lobo era malo, y Caperucita era la buena, Cenicienta era la buena. Todo eso también es otro capítulo aparte, muy interesante para desarrollar, de por qué los cuentos de hadas tienen que ser dejados como están, y no hacer 1000 versiones de Caperucita Roja, Caperucita Azul, Caperucita Blanca, que está muy bien que las leamos nosotros como adultos o adolescentes, no al niño pequeño. Tiene toda una fundamentación de por qué el lobo tiene que ser malo, o las brujas terminar como terminan los cuentos de hadas. Por supuesto que hay cuentos más adecuados para cada edad, eso también lo vamos a ver, vamos a estar atentos, pero no tienen que ser transformados. Y aquí, fábulas de animales, sin la moraleja, las famosas fábulas de Esopo, por ejemplo, tratando de no moralizar al final, pero estos animales que tienen esas características humanas. ¿Por qué? Porque en nuestra constitución anímica también tenemos, además del cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, o cuerpo del alma, el cuerpo de la sensación, de la simpatía y la antipatía, de lo que me gusta y lo que no me gusta, de los instintos, de las pasiones. Entonces, yo digo, son los dragones nuestros, ¿no? El cuerpo astral también están estos dragones que nos tientan. A mí me gusta mucho el café y el chocolate, entonces a veces aparece el dragón del chocolate y dice, dale, vamos a comernos toda esa tableta de chocolate, el chocolate en rama que está al lado también. Entonces hay que jugar, hay que lidiar con estas pasiones, ¿no? Y darle de comer a este dragón y decirle, bueno, vamos a comer un poquito del chocolate en rama, pero el otro lo dejamos para mañana. O sea, este trabajo es constante en nosotros, constante, es esta autoeducación, ¿no? Decir, sí, me hace mal tanto café, por ejemplo. Bueno, reduzco, elijo tomar café, no lo puedo sacar de mi vida, elijo esto conscientemente. Ahí está, ¿no? El adulto consciente. Conscientemente elijo esta dependencia del café, pero le doy de comer al dragón 1 taza de café al día, o 2. Listo. Entonces ahí tengo este cuerpo astral tranquilo, estos dragones, estas pasiones, estos instintos tranquilos, y puedo continuar con mi vida, con mi biografía, con mi objetivo final de la biografía. Liberada, cada vez nos vamos en la biografía y liberando cada vez más de esto.
Si hemos hecho un trabajo de autoeducación antes, por supuesto. ¿Sí? Todo depende siempre de nosotros. Entonces, cuerpo astral va a venir como más estimulado entre los 7 y los 14 años, y va a venir liberado a los 14. Pero nos vamos a quedar un cachitín en los 9 años. Yo les dije que me iba cayendo hasta los 9 años, ¿no? A los 9 años hay otro proceso de encarnación importante. Las caídas son, acá estoy, acá está la tierra, llego hasta acá, me encarno. A los 9 años tenemos el pasaje, 9 años y 3/4, el pasaje del Rubicón. El Rubicón era un río en Roma, del Imperio Romano, donde llegó César y César tenía que decidir si continuar su camino, cruzar este río, este límite, para ir en conquista de territorios, o quedarse y que el Imperio Romano terminara ahí. Y él elige ir hacia adelante. Y esto es lo que hace el ser humano propio a los 9 años. A los 9 años y 3/4 hay una crisis importante donde nos preguntamos, por ejemplo, si somos hijos de nuestros padres. Yo pedí el certificado de nacimiento a mi madre. ¿Por qué? Porque hay de nuevo una negación, el no de los 3 años. No, el mundo está allá y yo estoy aquí. Y estoy viendo que este mundo, que hasta ahora fue bueno y fue bello, tiene cosas que no van. Y mis padres, que hasta ahora eran mis superhéroes, y ahora tienen algunos defectos. Y mi maestra, que hasta ahora yo emulaba porque era la autoridad amada, porque depositaba en ella todo, porque era perfecta, esta maestra, lo que dice la maestra es ley, y eso lo saben las mamás o los papás cuando vuelve el niño o la niña de la escuela y vemos algo en el cuaderno y decimos, no, esto no está bien, pero lo dijo la maestra, si lo dice mi maestra es palabra santa. Bueno, esto va a comenzar a caer y va a comenzar a haber una primera crítica a los adultos. ¿Y quién soy yo? Entonces pido el certificado de nacimiento a mis padres. ¿Seré adoptada? ¿De dónde vengo? Era la pregunta, ¿no? ¿Soy hija de esta gente? Una cosa así. Y es el primer encuentro también, o primera toma de conciencia con la muerte. Entonces, si vamos a nuestra biografía, cerca de los 9 años y 3/4, van a encontrar seguramente o que ha muerto un perrito, un abuelo, un vecino, y en mi caso, ¿saben quién había muerto? Alguien mucho más grande. El presidente Perón había muerto en ese año, que yo cumplía 9. Entonces, mis padres, como eran de esa corriente, me llevan a ver el ataúd donde estaba Perón. ¡Wow! Encuentro con la muerte cercano. Primera conciencia de que soy mortal o de que los demás mueren. Después va a haber otra conciencia más importante, más consciente, después de los 30. Entonces, hay un primer encuentro fuerte, todavía más que a los 3, de que yo estoy aquí, en esta tierra, con esta gente que es en mi familia, y la muerte existe. Y ya el mundo no es tan bello ni tan bueno como me lo habían contado o como yo lo había creído. Porque claro, venimos de un mundo espiritual maravilloso, donde todo es perfecto. Y estamos entrando a conocer nuestro cuerpo terrenal de esa gran amplitud que éramos, infinita. Tuvimos que achicarnos para entrar en este cuerpo que tiene un límite que a través del tacto lo sentimos hasta acá. O sea que de esa grandeza maravillosa, belleza, bella, buena y verdadera, que es lo que vamos a ver acá, entramos y nos encontramos en este mundo. Y los padres y adultos que están a nuestro alrededor toman esta individualidad que somos nosotros y tienen la gran tarea que es continuar este aprendizaje espiritual. Claro, no lo sabemos. Entonces hacemos lo que podemos como padres y madres, lo mejor que podemos.
Y como maestros tomamos estas individualidades, cada una con sus características, y tenemos que continuar esta formación, ¿no?, de los dioses, este legado, es un legado que tenemos. Y como seres humanos, como individualidades, estamos allí a la expectativa de este mundo que tiene la tarea en los primeros años de mostrarnos el mundo. Por eso es tan importante que el adulto sea coherente en su pensar, en su hacer y en su sentir. Steiner dice que el maestro en esta etapa, 7-14, y antes también, ¿no?, puede equivocarse, puede no saber que 2 más 2 es 4, y un día decir 2 más 2 es 5, y darse cuenta, no me equivoqué, chicos, 2 más 2 es 4. Y eso el niño no lo va a juzgar. Va a juzgar al adulto si no hace un reconocimiento de sus propios errores. No tiene por qué andar diciéndoselo al niño, pero sí hacer un reconocimiento cada noche y decir, bueno, ¿cómo puedo mejorarme a mí misma o a mí mismo mañana? Esto el niño o la niña lo va a percibir. Y es por eso la autoridad amada. Pongo mi amor en esa, o elijo esa autoridad, ese adulto que es coherente consigo mismo, que está haciendo un trabajo interior de autoconocimiento y de autoeducación y de ser mejor persona. Por eso nos podemos equivocar en los contenidos. A los 12, acá encontramos también otros ritmos, ¿no es cierto? También podemos ver en nuestras biografías qué pasa cada 9 años, qué pasa cada 12 años. Ir haciendo, yo como tarea les dejo esto también, que esto no quede en apuntes, sino que ustedes vayan revisando qué pasó a los 9 años, a los 3, hasta dónde me acuerdo de mi biografía. ¿Qué pasa a los 12, entre los 12 y los 14? El desarrollo sexual, o sea que la conciencia ya está bajando. Fíjense que de aquí de la cabeza, que era grande en el primer septenio, vamos creciendo, se va estilizando, nos vamos estilizando, estirando, ya podemos tocarnos la oreja, y luego bajamos todavía más y la conciencia pasa a nuestros órganos genitales. Desarrollo sexual metabólico. Esto de la conciencia es muy interesante, ¿no? Porque cuando tenemos conciencia de lo que pasa en nuestro estómago, por ejemplo, yo desayuné hace un par de horas y no sé lo que está pasando en mi estómago, no tengo ni idea. En mi corazón tampoco, ¿no? ¿Qué pasa con mi sangre, mis pulmones en este momento? No lo sé. O sea que estamos dormidos completamente del cuello para abajo. ¿Cuándo tenemos conciencia? Cuando nos duele algo. Me duele el estómago, me duele la garganta. Tampoco estamos muy conscientes en nuestro cerebro porque no sabemos las sinapsis neuronales de qué está ocurriendo allí en nuestro sistema nervioso. Entonces, toda la parte física no somos conscientes. Entre los 12 y los 14 años comenzamos a tomar conciencia de lo que pasa con nuestro aparato genital. La menarca para las niñas es muy fuerte también ese momento, ¿no? Yo veía este cuerpo que cambiaba a los 12 años y me ponía literalmente a llorar, porque percibía que había terminado mi infancia, o que estaba terminando, y que algo iba a ocurrir. Me habían anoticiado, obviamente sabía lo que iba a pasar, pero no sabía cómo. Entonces era este impulso a jugar mucho, con las muñecas, a la maestra, lo que fuera, jugar porque sabía que esa etapa terminaba, y termina con la menarca, ¿no? A los 13, 14, 11, lamentablemente ahora se está adelantando muchísimo. Yo he conocido niñas con la menarca a los 9 años. Cosa tremenda. Esto ayuda mucho la tecnología, cuando están mucho en contacto con la tecnología, mucho trabajo intelectual hace que estos procesos se aceleren. La alimentación transgénica. Dicen que la soja transgénica en este jugo que tiene soja también adelanta estos procesos en las niñas. Bueno, y
Entonces aquí tenemos una crisis importantísima que todos hemos vivido, de entrada a la adolescencia. Y ahí se rompe todo. El mundo es verdadero, o al menos queremos que lo sea. Buscamos la verdad y la idealización, ¿no? Idealización, ideales. Entonces pasamos a imitar buscando ideales, el ídolo. Y en estos momentos los ídolos de lo que era Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Beethoven, Mozart, ¿quiénes son esos? Pasamos a Messi, a Michael Jackson. En mi época yo tenía John Travolta ahí en mi habitación, mis ídolos, ¿no? Del fútbol, de la parte artística, sin juzgar, pasaron a ser otra cosa. La cosa es qué verdad nos están mostrando estos ídolos, ¿no? ¿Por qué? Porque entre los 14 y los 21 cuestionamos el mundo, cuestionamos a los adultos totalmente, a la familia de origen, nos queremos distinguir de esa familia de origen, no queremos ser como nuestros padres o madres y buscamos la verdad. ¿Qué va a buscar el joven del profesor? Que sepa su materia. Ahora no es tanto, o sea, es también buscar que sea buena persona, pero también que sepa su materia, que sepa de lo que está hablando. Mis hijos venían de la escuela secundaria y criticaban a estos profesores que en vez de dar su materia hablaban de sus problemas personales o no daban la clase o se distraían con el celular. Entonces ellos buscan este conocimiento porque entre los 2 y los 14 además se despierta el pensamiento lógico abstracto. Entonces ahí sí podemos ya intelectualizar todavía más. El joven puede estar sentado, no necesita tanto movimiento, si bien lo necesita, pero puede estar sentado 45 minutos, una hora, escuchando la clase, pensando, realizando proyectos, y en la búsqueda de esta verdad, de conocer el mundo desde la ciencia. Y la búsqueda también cerca de los 18, aquí hay otro ritmo, aquí también ocurre algo muy interesante, pero nos acercamos a los 18 y ¿qué buscamos? ¿Quiénes somos nosotros? Aparece la gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy ahora que terminé la secundaria? ¿Qué mundo me muestran los adultos? Acá aparecen los grandes peligros, ¿no? El sexo desenfrenado sin control, la droga, el alcoholismo, el cigarrillo, todas esas tentaciones que claro, se desarrollan aquí, ¿no? El poder muchas veces lamentablemente busca a los jóvenes de esta edad. ¿Por qué? Porque son manipulables, maleables, todavía no están con su yo desarrollado, totalmente encarnado. Están todavía en este cuerpo astral que se libera a los 14, estas fuerzas anímicas del sentir, de las pasiones y los instintos se liberan a los 14 años y están disponibles para la construcción del yo. Entonces, las tentaciones a los instinto sexual, está a flor de piel, instinto pasional, voy por el ideal, me inmolo por un ideal político. Las marchas de protesta están encarnadas por jóvenes a partir de los 18 años, o tal vez antes. En los países árabes, ¿no? Que les dan las armas a los niños de 10 años para arriba. Nacen ya con eso, es otro tema, pero bueno, ¿quiénes van a formar el ejército? Los jóvenes, porque justamente pueden ser guiados hacia esos temas, ¿no? Y los ideales, estos grandes que me muestran una verdad o una aparente verdad, me muestran algo a lo que yo quiero llegar, que quiero ser como, pero no quiero ser como mi familia,
yo quiero ser individual, entonces me uno a grupos y me visto igual que el grupo, pero quiero ser individual, ¿no? Esta contradicción, ¿no? Vamos todos con el pelo violeta, ¿sí? Pero yo soy individual, ¿no? Esa tensión entre la individualidad y lo grupal. No decido, aparentemente decido por mí mismo, no, estoy empezando a decidir por mí mismo. Y el límite, del límite no hemos hablado. Yo siempre les digo a los padres, ¿no? Si pusimos límites bien puestos entre los 0 y los 12 años, límites claritos, vamos a tener una adolescencia de los jóvenes tranquila. Van a presentarse dificultades, pero si pusimos hábitos sanos y límites bien puestos, que ese es otro tema para hablar, vamos a tener jóvenes sanos y que ellos se van a comenzar a autolimitar. Y que cuando tengamos que poner un límite en la adolescencia lo van a aceptar, con protestas, con lo que fuere, pero lo van a aceptar y luego lo van a agradecer. Un día mi hijo se vino con 2 piercing acá en el labio inferior. Más allá de lo que yo pueda pensar, él tenía 16 años cuando se hizo esto. Y el padre completamente, estaba divorciada yo, pero el padre completamente en desacuerdo y yo también. Entonces cuando viene, lo siento delante mío. Y le digo, ¿qué te hiciste? Y me puse el usarito porque se quería parecer a la banda, digamos, al grupo. Entonces le digo, mira, acá tenemos un problema. El padre ya le había puesto el límite en su casa. Acá tenemos un problema. No vas a poder tener los aritos. Y él se los sacó. Después no sé si los usaba. No creo que los usaba afuera porque se le cerraron los 2 agujeritos. Pero en el sentido de que no me fue tan tremendo esa parte. ¿Por qué? Porque tanto de la parte del padre como de la parte de la madre, en los septenios anteriores, tuvieron puestos estos límites y esta contención. Este poder dejar ser al niño en una contención, ¿no? Que cada vez, este límite, aquí te podés mover, ¿no? Cuando es pequeño, podés jugar a lo que quieras, pero aquí, hasta aquí, ¿no? Y luego vamos abriendo. Entonces, cuando abrimos, que está el joven aquí que quiere salir, puede salir, pero siempre la contención va a estar. ¿Hemos sentido esta contención en nuestra adolescencia? ¿Cómo hemos vivido esa contención, ese límite? ¿Cómo nos fueron impuestos los límites? ¿Fueron impuestos límites? ¿Cómo manejo yo mi propio límite como adulta? ¿Me pongo mis propios límites? Cuando estamos con niños o adolescentes, un buen trabajo para el de los límites es buscar nuestras propias limitaciones. ¿Dónde estamos limitados? O, ¿cómo nos ponemos límites? Volviendo al café. ¿Cómo me pongo el límite yo para el café? O para cualquier cosa. Yo hablo de eso porque es mi tema, ¿no? Steiner le decía a un maestro que no podía dominar, entre comillas, no podía dar su clase porque el grupo era bastante convulsionado y este maestro no podía poner el límite. Entonces le pregunta Steiner al maestro, ¿qué le gusta desayunar a usted? Una pregunta de nada que ver. Entonces el maestro, como era Steiner, le dice, y me gusta tal budincito, un budincito muy particular de Alemania, con, no sé, pongámosle un té, no me acuerdo, pero era el budincito, era lo que él más amaba de ese desayuno, era su pasión. Y entonces Steiner le dice, bueno, por un mes no coma el budincito, coma otra cosa. Entonces, ¿qué hizo Steiner? Invitó al maestro a trabajar sobre su propio yo, a autoeducarse, a ponerse el límite. Y después el maestro en ese mes pudo dominar la clase, pudo dar sus clases, pudo limitar esa fuerza que tenía el grupo y la pudo dirigir hacia lo bueno, lo productivo. Entonces los invito también en esto, ¿no? ¿En qué me tengo que limitar? ¿Cuál es mi punto débil donde puedo hacer un trabajo sobre mí misma? Y no para culpabilizarse ni decir, no puedo, no.
aceptar, bueno, yo hasta acá puedo, más no puedo, tal vez pueda mañana, pero hoy es hasta acá. Y volver a intentar y avanzar, porque tampoco el otro extremo, ¿no? Demasiado condescendiente. No, justo el punto medio, ¿hasta dónde y desde dónde? Bien, ¿qué pasa a los 18 años? Y ya con esto vamos terminando, porque tienen que hacer algo práctico ustedes. ¿Qué pasa a los 18? 18 años y 3/4, se llama primer nodo lunar. ¿Qué pasa con la luna allí? Bueno, se pone el eje de la luna junto con el eje terrestre en la misma posición del día de nacimiento. Esto se va a repetir 3 veces en la vida, o más si vivimos más, pero es difícil. Es desde cada 18 años y 3/4. Tenemos que hacer bien, son creo que 9 meses. Tenemos que hacer bien la cuenta porque después va a caer cerca de los 37 años, y después exactamente a los 56, que es cambio de septenio y tercer nudo lunar. Muy fuerte, los 56. Los 37, está aquí, que después vamos a hablar. Entonces aquí, fíjense que coincide con esto de ser adulto en la sociedad, ¿no? Ya podemos votar, podemos sacar el registro de conducir, casarnos, viajar. Somos independientes para la sociedad. Y esto es como un empuje, es como una ventana que se abre de oportunidades. Lo podemos vivir con una crisis importante de rebelión hacia todo lo establecido, a los 18, ¿no? Rebelión hacia todo lo establecido. Podemos haber tenido un acontecimiento muy fuerte en nuestras vidas, desde el mundo, desde lo social, desde lo familiar, o sea, desde lo exterior, y que nos empuja hacia otra cosa, hacia una renovación de nuestras vidas, hacia otro camino. ¿Hacia qué camino queremos tomar? Coincide también con terminar la secundaria. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Sí? ¿Se entiende? Lo mismo va a pasar a los 37 años, casi 37, y a los 56 también. Siempre estas crisis, que es de las que vamos a ir hablando, siempre es hacia dónde queremos ir, cada 7 años. Es una renovación celular total del cuerpo físico y anímicamente hacia dónde queremos ir. ¿Qué me está mostrando mi vida? Cada vez va a ser más hacia el interior, a medida que cumplimos años. Pero bueno, lo quiero dejar ahí esto. Sé que han surgido muchas preguntas, yo los animo a que las escriban, estas preguntas. Con Alejandra habíamos hablado que se las van a mandar a ella, después ella dirá si por mail o por el grupo. También podría ser por el grupo, así yo me las voy anotando, y van a ser contestadas la vez que viene, ¿sí? Y ahora lo que me gustaría que hagan en la media horita que queda, yo les había dicho que tuvieran alistadas hojas y lápices de colores, ¿no? Porque la idea es que ustedes se tomen 5 minutos más o menos, o lo que quieran, para mirar hacia atrás, hacia estos 3 septenios en sus vidas, ¿sí? Y puedan plasmar a través de los colores una situación, una escena de esa propia biografía. Algo que quieran, algo que les haya interesado, les haya en esta charla dicho, sí, esto, ¿no? Sí, esto a los 9 años, sí, esto a los 3, o en cualquier momento de esto, de esos 0-21, y que lo plasmen. Pueden ser solo colores, puede ser un dibujo, puede ser una pequeña
frase que le surja, palabras, ¿sí? Pero hacer como una introspección, para que después, en los últimos 5 minutos, el que quiera lo pueda mostrar o lo pueda leer o pueda hacer alguna observación pequeñita, ¿sí? ¿De acuerdo? Digan que sí. Bueno, así que bueno, trabajar y nos volvemos a encontrar dentro de 20 minutos, más o menos. Los últimos 5 miramos lo que hicimos. ¿Sí? Bueno. Esas niñas, esos edificios, colores. Ah, bello. Bello. Bueno, muchas gracias. A ver, María Jimena, no lo veo el tuyo. Ahí va. ¿Cuánta gente? Un avión. ¿Cuántas historias, no? Dentro de estos dibujos. Ale, bajalo un cachitín, a ver y acercalo, Ale. Ale Díaz. Ahí va. Sí. Sí. También, no sé si en el grupo, por ahí, subir las fotos de los dibujos también podría ser libremente, porque detrás es un trabajo muy delicado, ¿no? Detrás de cada dibujo, gracias Romina, podés bajarlo, detrás de cada dibujo hay mucha historia, detrás de cada ¿no? Seguimos con la poesía nuevamente, ahora escuchándola desde estos 3 septenios, ¿no? Que hemos vivido. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, espero las preguntas que tengan, que las hagan, que las escriban. Después con Ale, no se arreglan con vos la manera en que me las hagan llegar. El que quiera puede subir las fotos de los trabajos que han hecho. Ténganlos esos trabajos porque vienen otros el sábado que viene, que vamos a hacer de los 21 a los 42, la parte central, también muy, muy interesante. Y he visto que la mayoría de ustedes está en esa parte central, ya más hacia el final. Así que es bien interesante lo que viene. Bueno, Ale, cerramos entonces. Todo oídos. Cáliz son los niños. Cuencos son con fondo color púrpura, en el que caen imágenes, gotas del universo que sedimentan para surgir algún día por secretas sendas y renacer hechas sol. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo y bienvenidas y bienvenidos, y nos encontramos el sábado que viene. Adiós, muchas gracias. Chao, chao.